Amada iglesia, el Señor pasa a vosotros. Bendecidos. Levanten los que están las manos los que están bendecidos. Amén. Gloria al Señor. Vamos a pedirle a los niños que pasen a sus salones. Y antes de que se acomoden, quiero pedirles a que me acompañen. Vamos a pedir la dirección del Señor para que Él ilumine nuestra mente. Primero a este que está frente a ustedes y también que a través de su Espíritu nos regale la sabiduría, el entendimiento para entenderlo y la fuerza de voluntad para practicarlo. Así que inclinemos nuestra cerviz, vamos a orar. Padre nuestro, venimos delante de ti muy agradecidos porque nos has dado un tiempo en el cual en tu presencia nos hemos gozado. Hemos sentido tu presencia en nuestros corazones y la alegría que produce tu Espíritu Santo en nosotros para alabarte, para exaltarte, para reconocer lo que eres y lo que has hecho a favor de tu pueblo aquí presente. Gracias, eterno Padre, porque el canto es medicina para nuestro espíritu y también nos prepara para poder estar atentos con ese deseo de recibir tu palabra. Antes de recibir tu palabra, pedimos tu dirección. Queremos depender de tu Santo Espíritu, de tu conocimiento, y que ese conocimiento, eterno Padre, pueda edificar a tu iglesia en esta hermosa tarde. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros equívocos, y regálanos, eterno Padre, el gozo de meditar en tu palabra y saborearnos, eterno Padre, pero sobre todo edificarnos y así poder seguir adelante. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Pueden acomodarse, amados hermanos. En esta hermosa tarde vamos a meditar según la lección que nos corresponde, lección, predicación, ¿verdad? Porque estamos tratando de estudiar el libro de Apocalipsis y en esta hermosa tarde nos toca la lección número 5. Su título es 3 mensajes, luego, ¿qué dice, mis hermanos? La cosecha, ¿verdad? En la mañana yo les preguntaba si se recordaban el título del cuadernito, mis hermanos, de este trimestre. ¿Quiénes se recuerdan? Y el título es que salid de ella, que pueblo mío, ¿verdad? Y quiero que consideremos, mis hermanos, el título del trimestre, porque de alguna forma a través de este mensaje, mis hermanos, hay algo que nosotros como iglesia tenemos que estar atentos, ¿verdad? Estar sobrios, estar velando, mis hermanos. Y vamos a ver estos 3 mensajes, en qué consisten, mis hermanos. Si ustedes recuerdan, no todo permanece para siempre, ¿o no es así? Lo único que permanece para siempre, ¿qué es? Es la palabra de Dios, mis hermanos, ¿verdad? Los tiempos, los reinos, las autoridades, la vida, mis hermanos, pasa, ¿verdad? Son periodos que se cumplen, como lo hemos visto a través del libro de Apocalipsis, como los periodos de estos imperios, mis hermanos, han surgido, han estado en la historia de la humanidad, pero así como comenzaron, también terminaron, ¿verdad? Y bueno, todo tiene su tiempo, mis hermanos, ¿verdad? Y en esta mañana hay un mensaje de victoria, mis hermanos. Hay un mensaje alentador. Yo creo que hay un mensaje que al pueblo de Dios le va a traer mucha alegría, mucho regocijo, mis hermanos. Porque tiene que ver también con los tiempos finales. Yo les decía, no todo permanece para siempre, mis hermanos. Por bonito, por fuerte que sea, no permanece para siempre. Y esto que hemos venido estudiando
estos últimos sábados acerca de las bestias, mis hermanos, que son imperios, ¿verdad? Han finalizado. Y déjenme decirles de que el imperio en el cual estudiábamos esta mañana, ¿qué creen que va a suceder, mis hermanos? ¿Ustedes creen que va a permanecer para siempre o va a finalizar? Va a finalizar, mis hermanos, ¿verdad? Y al finalizar se cumple la palabra de Dios, mis hermanos, así como está escrita. Pero vamos a ver lo que nos dice esta hermosa lección. El versículo, mis hermanos, en consideración es: así que el que estaba sentado sobre la nube, dice, pasó la hoz y la tierra, ¿qué dice, mis hermanos? Fue cegada. ¿Ve? Ahí lo pueden leer conmigo. Léanlo conmigo, mis hermanos. Dice: así que el que estaba sentado, dice, sobre la nube, pasó la hoz y la tierra fue cegada. ¿Verdad? Cuando yo leí este versículo, yo dije, los hermanos se equivocaron, dice. Porque yo creo que en lugar de decir hoz, tenía que decir voz, ¿verdad? Pero cuando uno estudia, mis hermanos, ¿qué es la hoz, mis hermanos? ¿Se han preguntado? La hoz, mis hermanos, es una herramienta que se utiliza para la agricultura. Y le voy a pedir a mi hermano Tito que la ponga ahí, ¿verdad? Esta es una hoz, mis hermanos. Yo creo que en nuestros países tiene diferentes nombres, ¿verdad? Pero la hoz, dice, es una herramienta de corte, dice, para cortar el césped o los cultivos, dice. Probablemente, dice, tiene una hoja curvada y un mango corto, dice. Las primeras hoces, dice, estaban hechas probablemente de madera, hierro y acero. La siguiente, ¿verdad? Y solo les pongo esta ilustración, mis hermanos, para que entendamos qué es la hoz, ¿verdad? Y es una herramienta, ¿verdad? Pero ¿qué tiene que ver esto con Apocalipsis, mis hermanos? Gracias, hermano, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver la hoz, mis hermanos, en el libro de Apocalipsis? ¿Ah? Y es ahí donde yo quiero que ustedes comiencen a preguntarle al Señor a través de su palabra cuál es el significado. Y vamos a leer el objetivo. Y el objetivo, mis hermanos, dice de la siguiente manera. El objetivo de la lección, dice, es repasar el mensaje de Dios para la humanidad, ¿verdad? Por eso el título es 3 mensajes. Y luego dice, y las consecuencias que vienen como fruto de la respuesta humana, ¿verdad? Y esta tiene que ver con la cosecha, mis hermanos, ¿verdad? Este es el objetivo de la lección. Vamos a repasar el mensaje de Dios, ¿para quién? Para la humanidad. Y en esa humanidad, mis hermanos, está toda la humanidad y también hay un mensaje exclusivo para la iglesia, mis hermanos. Pero también hay una cosecha, mis hermanos, o 2 cosechas, una de trigo y otra de uvas, mis hermanos. ¿En cuál le gustaría estar a usted? ¿En la de uvas o en la de trigo? Levante el que quiere estar en la cosecha del trigo. Levante el que quiere estar en la cosecha de las uvas. Esta es una pregunta. Por ahí dicen las dos, no es las dos, es una o la otra, mis hermanos, ¿verdad? Y vamos a ver la expresión o el significado, mis hermanos. ¿Qué representa el trigo y qué representa las uvas, verdad? Vamos a analizar 3 mensajes previstos, mis hermanos, a través de los ángeles, ¿verdad? Uno de ellos es: predica el evangelio eterno. Ese es el primer mensaje y lo vamos a leer en la lectura bíblica. Pero el primer mensaje tiene que ver con predicar el evangelio eterno, mis hermanos. Ahora, ¿qué conocemos nosotros como el evangelio eterno? ¿Qué es ese evangelio que a la iglesia se le ha dado la responsabilidad de predicar? ¿Cuál es? Sí, es la palabra de Dios, pero tiene un objetivo, mis hermanos, un propósito: predicar las buenas nuevas ¿de qué?
de salvación, mis hermanos. ¿Verdad? Ese es el primer mensaje, ¿verdad? El segundo mensaje, mis hermanos, tiene que ver con esta expresión: ya cayó la gran Babilonia, mis hermanos, ¿verdad? Este es el segundo mensaje, un mensaje, yo vuelvo y repito, victorioso, mis hermanos. Ya cayó la gran Babilonia, mis hermanos, ¿verdad? Y el tercero tiene que ver con aquellos, mis hermanos, que adoran a la bestia, ¿verdad? Primer mensaje, predicar el evangelio. Segundo mensaje, ya cayó la gran Babilonia. Y el tercer mensaje, mis hermanos, tiene que ver con aquellos que adoran a la bestia. En la visión de Juan, son aquellos que la iglesia dice representan como la voz de Jesús ante aquellos que son parte de la Babilonia. En otras palabras, la otra mujer de Apocalipsis. Estos tres ángeles en la actualidad, mis hermanos, trayéndolo a nuestra enseñanza, representan la iglesia, porque la iglesia el día de hoy, mis hermanos, nosotros somos los mensajeros de Dios. Nosotros somos la voz de Dios, ¿verdad? Y junto con este mensaje, mis hermanos, encontramos dos cosechas, ¿verdad? La primera, mis hermanos, tiene que ver con el trigo, ¿verdad? Y el trigo, mis hermanos, tiene relación con la mujer real, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de la mujer real, mis hermanos, hablamos de la iglesia, ¿verdad? Y la compañía de los salvos que le pertenecen al Cordero, ¿verdad? Entonces, ¿el trigo qué representa, mis hermanos? Tiene que ver con la mujer real. ¿Y la mujer real a quién representa? A la iglesia, ¿verdad? Aquellos, mis hermanos, que le pertenecemos al Cordero y que somos salvos a través de Jesucristo. Este es la primera cosecha. La segunda cosecha, que tiene que ver con las ¿qué dije? Con las uvas, ¿verdad? Tiene relación, mis hermanos, con aquellos que hacen de Babilonia una ramera. Estos se identifican con el dragón y la bestia del imperio y están destinados, dice, a recibir la ira de Dios. Ahora vuelvo a preguntar, ¿con quién nos queremos identificar nosotros? ¿Con el trigo o con las uvas? Con el trigo, ¿o no es así, verdad? Nos queremos relacionar con la iglesia, con aquellos que le pertenecemos al Cordero, mis hermanos, ¿verdad? Aquellos que hemos sido salvos a través de ese evangelio, de esas buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Pero también, mis hermanos, no podemos negar acerca de la segunda cosecha, que tiene que ver con las uvas, y que se relaciona, mis hermanos, con lo que hace la Babilonia, ¿verdad? Y todas sus enseñanzas, mis hermanos. Y bueno, si se hace lo que hace la Babilonia, entonces esto quiere decir que también estas uvas se identifican con el dragón, mis hermanos. ¿Y se recuerdan quién es el dragón? ¿Quién es el dragón? Es Satanás, mis hermanos, ¿verdad? Atrás de todos estos imperios, de todas estas filosofías, mis hermanos, en la actualidad está Satanás, el diablo, el chamuco, como le quieran hablar, mis hermanos, ¿verdad? Entonces está el trigo y está las uvas, ¿verdad? Hay algunas lecturas que nos van a dar un poco de apertura, mis hermanos, en la lectura que vamos a ver en Apocalipsis. Y yo quiero que vayan conmigo al profeta Isaías, mis hermanos. Isaías en su capítulo 63 del 1 al 6. Y yo les invito a que abran sus sagradas escrituras. Lean, mis hermanos, lo que la Biblia dice para afirmar lo que más adelante estaremos viendo en Apocalipsis, mis hermanos. Solo quiero advertirles, mis hermanos, así como cuando, por ejemplo, uno mira una película y por ahí dice, esta película o este contenido es PG-13. ¿Han visto esto, mis hermanos? ¿Y PG-13 qué significa?
que su contenido es ¿para qué? Para adultos, ¿verdad? Porque tal vez en el contenido, mis hermanos, bueno, tiene escenas que no son aptas para menores de edad. Pero en este contenido, mis hermanos, también hay violencia y hay sangre. ¿Ustedes han oído del Dios de amor? Que levanten la mano el que ha oído el de Dios de amor, mis hermanos. ¿Ha oído del Dios de amor? Amén. ¿Usted ha oído del Dios de ira, mis hermanos? ¿Ah? Ahora, en la actualidad muy poco se predica del Dios de ira, mis hermanos. Se predica mucho del amor de Dios, y es cierto, Dios es amor, ¿o no es así? A través de ese amor nosotros hemos experimentado perdón, misericordia, bondad, justicia. Pero ¿cuántos hemos experimentado la ira de Dios, mis hermanos? Yo creo que ninguno. ¿A cuántos nos gustaría experimentar la ira de Dios? Yo creo que a ninguno, mis hermanos. Y les expreso esto, mis hermanos, porque a través de lo que vamos a leer o vamos a pasar nuestra vista, hay una escena, mis hermanos, horrorosa. Hay una escena, mis hermanos, cuando nosotros la interpretamos en la forma literal que se produce el vino, mis hermanos, y lo comparamos con el juicio de Dios, déjenme decirles de que no va a ser nada bonito, mis hermanos. Pero dice así la palabra de Dios, ¿verdad? Isaías 63, del 1 al 3 dice. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Lean su Biblia, por favor. Dice así. ¿Quién es este que viene de Edom, desde Borsa, vestido de púrpura? ¿Quién es este de espléndido ropaje, que avanza, dice, con fuerza arrolladora? Soy yo, el que habla con justicia, el que tiene poder para salvar, dice. ¿Quién creen ustedes que es este personaje, mis hermanos? Es Jesucristo. Pero no un Jesucristo o no un Dios, mis hermanos, que viene como Salvador. No como un Dios, mis hermanos, que viene a dar la vida por la humanidad. Y sigue diciendo, miren la pregunta. Le preguntan a este que dice, soy yo el que habla con justicia y el que tiene poder para salvar. El versículo 2 dice, ¿por qué están rojos tus vestidos como los del que pisa las uvas en el lagar? He pisado el lagar yo solo, dice. Ninguno de los pueblos estuvo conmigo. Los he pisoteado en mi enojo, los he aplastado en mi ira. Su sangre salpicó mis vestidos y me manché, dice, toda la ropa. Ya tengo planeado el día de la venganza. El año de mi redención ha llegado. Mire, pero no hubo quien me ayudara. Me asombró que nadie me diera apoyo. Mi propio brazo me dio la victoria. Mi propia ira me sostuvo. En mi enojo pisoteé a los pueblos y los embriagué con la copa de ira. Hice correr sangre, dice, sobre toda la tierra, mis hermanos. ¿Qué creen ustedes que estaba diciendo Dios a través del profeta, mis hermanos? Porque el profeta usa una imagen, y yo sé que para la era en la cual nos estamos el día de hoy, mis hermanos, nos cuesta un poco entender el significado de este proceso, mis hermanos, que habla el profeta Isaías. Pero yo creo que en la costumbre judía, como en la costumbre de ese tiempo, sabían el proceso, mis hermanos, o la imagen que el profeta Isaías estaba presentando. Y el profeta, mis hermanos, nos da una imagen de la vendimia, mis hermanos. ¿Han escuchado ustedes de la vendimia? ¿Y qué es la vendimia? La vendimia, mis hermanos,
Es esa palabra que se refiere a la cosecha de uvas, dice. Pero también se refiere, dice, al proceso de recolectarlas, dice, para hacer vino, mis hermanos. Cuando se habla de la vendimia, mis hermanos, se habla del proceso de la cosecha de uvas para hacer vino, mis hermanos. Ahora, ¿cómo se hacía el vino en el tiempo de Jesús? No es como se hace hoy en día, mis hermanos, porque hoy todo este proceso está sofisticado, ¿o no es así? Con máquinas, con computadora, mis hermanos. Pero en el tiempo de Jesús, mis hermanos, o en el contexto del Antiguo Testamento, en el proceso, mis hermanos, se recolectaban las uvas y se colocaban en un lagar, mis hermanos. Y un lagar es un recipiente. Entonces se ponían las uvas en este lagar o en este recipiente. Luego, mis hermanos, a este lagar se metía una persona descalza, mis hermanos. ¿Y qué creen ustedes que hacía esta persona? Machucaba las uvas, las aplastaba, mis hermanos. Y por medio de este proceso, mis hermanos, ellos extraían el jugo. Ahora, este personaje, mis hermanos, sin duda, al meterse al lagar y al pisotear las uvas, a aplastarlas, mis hermanos, como la uva produce un líquido, mis hermanos, al aplastarlas, ¿qué creen ustedes que pasaban con las uvas? Salpicaban, mis hermanos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el juicio de Dios, mis hermanos? Y es ahí donde nosotros tenemos que ver la gráfica, mis hermanos, que nuestro Señor Jesucristo y que nuestro Padre Celestial utiliza. Cómo Él, mis hermanos, cómo se va a presentar la ira de Dios ante sus enemigos, ante aquellos que rechazaron al Señor, mis hermanos, y adoraron a la bestia. Y el Señor dice, mira, así como en la vendimia, dice, se produce el jugo, dice, así voy a expresar yo mi ira. Por eso en lo que leíamos, mis hermanos, la pregunta que le decían, ¿por qué están rojos tus vestidos? ¿Se recuerdan? ¿Por qué le dice a este personaje que hablaba con justicia y que tenía poder para salvar? Le dicen, ¿por qué todos tus vestidos, dice, están llenos de qué? No de jugo de uva, sino que estaban manchados de qué, mis hermanos? De sangre, dice. ¿O no es así? ¿Por qué están tan rojos tus vestidos? Dice, como los que pisan, dice, las uvas en el lagar. Y el Señor dice, he pisado el lagar yo solo, dice. Y lo he pisado, dice, en mi enojo, dice. Los he aplastado en mi ira, dice. Su sangre salpicó mis vestidos y me manché, dice, toda la ropa, mis hermanos. ¿Qué va a hacer Dios con sus enemigos? ¿Qué va a hacer, mis hermanos? Los va a aplastar. Y esa es la imagen que Dios habla a través del profeta Isaías. Tanto va a ser la ira de Dios, dice, de que sus vestidos, mis hermanos, y es una exageración, todos sus vestidos, dice, se van a llenar de sangre, mis hermanos. Ahora, ¿quiénes son esas uvas? No son uvas literales como las que trae mi hermano Ramón. Esas uvas representan ¿quiénes, mis hermanos? Todos aquellos que adoraron a la bestia. Todos aquellos, mis hermanos, que no llevaban la señal del cordero. Todos aquellos que en lugar de honrar a Dios, honraron, mis hermanos, las filosofías en la actualidad.
Esas uvas van a ser los seres humanos. Y Dios, mis hermanos, en su ira dice que los va a aplastar. ¿Ustedes creen que Dios va a hacer eso? Porque muchos, si se les predica eso, dicen, no, ¿cómo? Si Dios es que Dios es amor. Y si Dios es amor, ¿cómo Dios va a actuar de esta manera? Pero Dios va a actuar de esta manera, mis hermanos. ¿Ah? Ahí se va a reflejar la ira de Dios. ¿Ah? Ahí va a estar presente el enojo de Dios, mis hermanos. Por eso es una escena fuerte. ¿Ah? No es una escena muy atractiva, pero es una realidad. ¿Ah? Luego dice Joel, que es la otra lectura, mis hermanos. Joel 3. Versículo 12 y 13. Solo son referencias para entender un poco lo que dice la lectura en Apocalipsis. Joel 3, 12 y 13, mis hermanos. Me confirman con un amén. ¿Lo tienen? Dice así Joel 3, 12 y 13, dice: movilícense las naciones, suban hasta el valle de ¿quién dice? ¿Están leyendo, mis hermanos? Suban hasta el valle de ¿quién? De Josafat, dice. Que ahí me sentaré, dice, para juzgar a los pueblos vecinos. Mano a la hoz, dice. La mies está madura. Vengan a pisar las uvas, ya que está lleno el lagar, dice. Sus cubas se desbordan. Tan grande, dice, es que su maldad, mis hermanos. Si ustedes se dan cuenta, está hablando con las mismas comparaciones, mis hermanos. El valle de Josafat es el nombre, mis hermanos, que el profeta Joel le da al lugar del juicio final. Y el significado de Josafat es Jehová juzga, mis hermanos. Ahora, la manera que el profeta Joel nos presenta, mis hermanos, dice de que él se va a sentar, dice, a juzgar. Y en la mano tiene una, ¿qué dice? Una hoz, dice. ¿Ah? Porque la mies, dice, está madura. ¿Cuántos hemos cantado aquel canto que dice, alza tus ojos y mira? ¿Qué dice? La cosecha está lista. ¿Qué más? El tiempo ha llegado. La mies. ¿Qué cantamos, mis hermanos? ¿Qué estamos cantando? Porque el canto es bonito, ¿o no es así? Más cuando tan, 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 ¿verdad? Pero ¿qué estamos cantando, mis hermanos? ¿Entendemos lo que cantamos? ¿Ah? Y sí, tiene palabra de Dios ese canto, mis hermanos. ¿Ah? Aunque esa mies, esa cosecha no tiene que ver con Joel o con Isaías, mis hermanos, sí tiene que ver con una cosecha que vamos a ver más adelante. ¿Ah? Con nuestra responsabilidad como iglesia. Pero decíamos, en Joel usa las mismas referencias, mis hermanos. ¿Ah? Para mostrar la ira de Dios, porque Dios viene a juzgar, mis hermanos. Dios viene a juzgar, amén. La otra lectura está en Mateo 9, 36 al 38, mis hermanos. Abran sus sagradas escrituras, amén. Mateo 9, 36 al 38. Esto tiene que ver, mis hermanos, con el primer mensaje del ángel, que tiene que ver con nuestra responsabilidad. ¿Tienen Mateo? Dice así: al ver las multitudes, ¿qué dice su palabra? ¿Qué dice su palabra? Al ver las multitudes, estoy leyendo Mateo 9, 36 al 38. Y solo quiero adelantar algo, mis hermanos, para que ustedes me pongan atención. En una de las preguntas que vamos a analizar en esta tarde,
dice lo siguiente. Perdón, está en la primera pregunta. ¿Qué significa temer a Dios y darle gloria? Y tengan esto en mente, mis hermanos. ¿Qué significa temer a Dios y darle gloria? Y lo expreso, mis hermanos, porque cuando nosotros no atendemos a la palabra de Dios con un corazón y con nuestra mente poniendo atención, mis hermanos, no le estamos honrando a Dios. No le estamos dando a Dios el lugar que se merece en este momento. ¿Y qué es lo que significa temer a Dios, mis hermanos? Y lo digo, mis hermanos, porque yo creo que cuando nosotros venimos a la iglesia y se nos pide que leamos la palabra de Dios, ¿qué hay que hacer? ¿Qué creen que hay que hacer, mis hermanos? Hay que leerla. Porque no es al que está al frente, mis hermanos, al que usted va a reverenciar. No es al que está al frente al que usted va a honrar. Al que usted va a honrar es al Dios que nos dio esta palabra. Y tener temor a Dios, mis hermanos, es también darle el valor a lo que la palabra debe de tener en nuestros cultos, en nuestros servicios. Y no es un regaño, mis hermanos, pero sí lo es. Es para que nosotros pongamos atención, mis hermanos. Si tu palabra la tienes en el teléfono, utilízalo para leer la palabra, no lo utilices para nada más. Pero es importante, mis hermanos, que nosotros atendamos lo que la palabra del Señor nos dice. Pero sigue diciendo el Evangelio, mis hermanos, de Mateo, en su capítulo 9, 36 y 32, dice: al ver las multitudes, tuve compasión de ella, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Y miren lo que dice el 37, ¿cómo dice? La cosecha es abundante, pero ¿qué dice? Pero pocos son los obreros. Les dijo a sus discípulos Jesús: pídanle tanto al Señor de la cosecha que envíe, ¿qué dice, mis hermanos? Obreros a su mies o a su campo, mis hermanos. Esta primera lectura tiene que ver con la tarea de la iglesia. Y el Señor dice de que miraba las multitudes. ¿Y cómo las miraba? Con compasión, porque aquellas multitudes, mis hermanos, estaban agobiadas y desamparadas sin pastor, ¿verdad? Y al estar en esta condición, el Señor dice: la cosecha es que abundante, dice, pero pocos son ¿qué? Los obreros. ¿Cuántos obreros hay en este lugar? ¿Cuántas obreras, mis hermanos? Pero aquí el Señor dice que la cosecha, ¿cómo es? Es mucha, mis hermanos. Y pocos son ¿quiénes? Los obreros. Y el Señor le dice a sus discípulos: mire, si van a orar, oren, dice. Pídanle al Señor que mande, ¿qué dice? Obreros, ¿a qué? Al campo. Esto tiene que ver con nuestra responsabilidad como iglesia, y es el mensaje número 1 del ángel, mis hermanos. Luego dice Mateo 13, 36 al 43, perdón. Es otra parábola que el Señor mismo explica, mis hermanos, acerca de la responsabilidad de la iglesia, su trabajo, lo que a Él le corresponde. Y dice así la palabra del Señor. ¿Lo tienen? Dice así, Mateo 13, 36 al 46. Voy un poco rápido, mis hermanos, pero es importante que estas lecturas nos den un contexto, ¿verdad?, de lo que vamos a leer en Apocalipsis. Dice: una vez que se despidió de las multitudes, dice, entró en la casa y se le acercaron sus discípulos y le pidieron: explícanos, dice,
la parábola de la mala hierba del campo, dice. El que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre, le respondió Jesús. El campo, dice, es que es el mundo, dice. Y la buena semilla representa a los hijos del reino. La mala hierba, dice, son los hijos del maligno. Y el enemigo que la siembra, dice, es el diablo. La cosecha es el fin del mundo. Y los segadores, dice, son los ángeles. Así como se recoge, dice, la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también cuando, dice, mis hermanos, al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancará de su reino, dice, a todos los que pecan y hacen pecar. Los arrojarán, dice, al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces, dice, los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. El que tenga oídos, ¿qué dice, mis hermanos? Que oiga, ¿verdad? Sin duda el Señor les hablaba de una parábola, mis hermanos, que tiene que ver con la agricultura. Y en esta porción bíblica el Señor les explica lo que representa, mis hermanos, esta parábola, ¿verdad? Que también tiene que ver con algo, con lo que va a suceder al fin del mundo. Yo creo que en sus versiones dice, habla de la semilla y hay otra palabra, la cizaña. ¿O no es así? Yo creo que muchas de sus versiones dicen la cizaña y el trigo, mis hermanos, ¿verdad? Y cada quien, mis hermanos, tiene un espacio en la tierra. Y esta cizaña, como la semilla, crece, mis hermanos. ¿O no es así? Pero si nosotros analizamos lo que el Señor está diciendo, mis hermanos, tiene que ver que en su tiempo y en el tiempo de Dios hay que sembrar, y que en su momento lo que se siembra también se va a cosechar. Esto indica, mis hermanos, que va a haber un juicio de parte de Dios, va a haber una última cosecha cuando el Señor venga en su momento. Ahora, ¿quiénes representan la cizaña? A ver, levanten la mano los que somos cizaña. No volteen a ver a nadie, mis hermanos. Pero si les digo, levantemos la mano los que somos trigo, ¿qué vamos a hacer? En este cultivo, mis hermanos, va a haber trigo y va a haber cizaña. Ahora, nuestra responsabilidad, mis hermanos, en este proceso de cultivo y de siembra, ¿cuál es? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como iglesia, mis hermanos? ¿Cuál es? Es sembrar, mis hermanos. En esta cosecha o en esta siembra, nuestra responsabilidad como iglesia, ¿cuál es? Es sembrar, mis hermanos. Ahora, vamos a sembrar, ¿verdad? Esa semilla va a caer en buena tierra y otra semilla va a caer ¿en qué? En mala tierra, mis hermanos. Y depende del proceso que se le dé, una va a ser buena y otra va a ser mala. Ahora, ¿quién es el que va a cegar la cosecha, mis hermanos? ¿Somos nosotros? ¿Quién es? Es Dios mismo, mis hermanos. Ahora, si yo soy cizaña, mis hermanos, la responsabilidad de ustedes, ¿cuál es? ¿Cortarme? ¿Sacarme? No, mis hermanos. Porque el que me va a enjuiciar y el que me va a cortar, ¿quién es?
Es Dios, mis hermanos. Dios no ha puesto a la iglesia para juzgarnos los unos a los otros y señalarnos y decir, tú eres cizaña. Aunque sí lo seamos, por nuestras acciones, por nuestra conducta, por nuestras decisiones, por nuestras prioridades, por nuestra adoración. Nuestra responsabilidad, mis hermanos, es sembrar. Porque uno siembra, y ¿quién da el crecimiento? Es el Espíritu Santo, mis hermanos. Es Dios. Pero en su momento, el que va a decidir quién es trigo y quién es cizaña, es Dios. Y Él con la hoz, ¿qué va a hacer? Yo sé que ustedes han leído o han escuchado estos versículos que el Señor dice en el Evangelio de Mateo. Entonces dirás al rey, a los que están a tu derecha, les dice, vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, dice, el reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Unos a la derecha y otros ¿dónde, mis hermanos? A la izquierda. Y a la izquierda les va a decir, apártense de mí. ¿Cómo dice? Hacedores de maldad. Mi versión dice, apártense de mí, malditos, dice, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, dice. Ahora, ¿dónde queremos estar? ¿A la derecha o a la izquierda? Levanten la mano los que quieran estar a la izquierda. ¿A la derecha? ¿A la izquierda? ¿A la derecha? Todo esto nos tiene que hacer pensar, mis hermanos. Porque lo que nosotros estemos sembrando y cosechando el día de hoy, mis hermanos, va a tener repercusiones cuando Dios venga a cosechar, mis hermanos. Si nosotros creemos que lo que hacemos el día de hoy pasa desapercibido, estamos equivocados. Te puedes esconder del pastor, te puedes esconder del ministro, te puedes esconder de tus padres, de tu esposa, de tu esposo, del que quieras. Pero de Dios, mis hermanos, ninguno de nosotros nos podemos ¿qué? Esconder. Dios conoce nuestros pensamientos, ¿o no es así? Por eso dice su palabra, todo lo que el hombre sembrare, ¿qué dice? Va a cosechar. Si nosotros cosechamos o sembramos, mis hermanos, para el juicio final, no esperemos vida eterna, mis hermanos, porque no trabaja de esa forma. Vamos a seguir leyendo. Marcos 4, 26 al 29 dice. ¿Me confirman con un amén? Marcos 4, 26 al 29. Dice así la palabra del Señor. Jesús continuó, dice, el reino de Dios se parece, dice, a quien esparce semilla en la tierra, sin que éste sepa cómo, dice. Ya que sea que se duerma o que esté despierto día y noche, brota y crece la semilla, dice. La tierra da su fruto por sí sola. Primero el tallo, luego la espiga y después el grano lleno de la espiga, dice. Tan pronto como el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo, que dice, mis hermanos, de la cosecha. Una vez más habla, mis hermanos, del proceso de la siembra. Y dice que el reino de Dios se parece a quien esparce la semilla en la tierra. Ahora, ¿quiénes son los que debemos de esparcer la semilla, mis hermanos? ¿Quiénes? Fíjense que si Dios hubiera querido, mis hermanos, Él hubiera mandado a todos sus ángeles que predicaran el evangelio. ¿O no es así? Por ejemplo, los mensajes que los ángeles le dan a Juan, mis hermanos. ¿Ustedes creen que Dios no le pudo decir a los ángeles, ¿saben qué? Vayan ustedes y prediquen. Vayan ustedes a las multitudes.
Pero en el plan y en la voluntad de Dios, mis hermanos, no quiso designar esta gloriosa tarea a los ángeles, ni esta gloriosa responsabilidad, sino que esta responsabilidad se la dio ¿a quién? Al pastor, al grupo de evangelismo. ¿A quién le dio esta responsabilidad, mis hermanos? ¿Ah? A ti, hermana, y a ti, hermano, a ti, joven. ¿Ah? A sus discípulos le dijo, bueno, ustedes vayan y prediquen el evangelio. ¿A dónde dice, mis hermanos? A todos los confines de la tierra. ¿Ah? Ellos hicieron su trabajo. ¿Ah? Las iglesias, mis hermanos, o los hijos de Dios que estuvieron antes de nosotros, también hicieron su tarea. Pero la responsabilidad de predicar el evangelio, de dar a conocer a Jesucristo, se lo dio ¿a quién, mis hermanos? Yo quiero que usted diga, me lo dio a mí. ¿A quién se lo dio? Me lo dio a mí, mis hermanos. ¿Ah? Ahora, ¿por qué es importante predicar el evangelio? ¿Por qué, mis hermanos? ¿Ah? Es un mandato. ¿Ah? No es un si quieres, o si puedo, o si tengo la palabra, el conocimiento. ¿Ah? El Señor le dijo a sus discípulos, ustedes no se preocupen lo que van a decir. Ustedes lleven la voluntad y el deseo, y lo demás el Espíritu Santo lo va a poner en sus labios. ¿Ah? Y cuando nosotros entendemos esa misión, mis hermanos, con temor, con duda, pero si lo hacemos, mis hermanos, ¿quién creen ustedes que nos va a asistir? El Espíritu Santo. Pero es una responsabilidad de la iglesia, mis hermanos. Y el Evangelio de Mateo, una vez más, nos da el proceso de siembra, de sembrar, mis hermanos. Dice, bueno, ustedes siembren. Y el que va a hacer crecer la semilla, mis hermanos, es Dios a través de su Santo Espíritu. Hoy sí, vayan al libro de Apocalipsis, mis hermanos. Y vamos a ver el contexto en las lecturas que acabamos de leer, en las lecturas de referencias, y vamos a ver cómo esta lectura nos ayudan a entender los tres mensajes, mis hermanos, y también la cosecha final. Tienen Apocalipsis 14:6, dice así: luego vi a otro ángel, dice, que volaba en medio del cielo. ¿Y qué llevaba este ángel? Dice, y que llevaba el evangelio eterno para anunciarlo, dice, a los que viven en la tierra. ¿A quiénes? A toda nación, raza, lengua y pueblo, dice, versículo 7. Gritaba a gran voz, teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. Y nos vamos a quedar hasta ahí, mis hermanos. Perdón, y sigue diciendo, porque desde la creación del mundo, dice, las cualidades, perdón, este es Romanos 1:20, ¿verdad? Me estoy adelantando. Pero cuando nosotros vemos el primer mensaje, mis hermanos, dice de que Juan ve a otro ángel que volaba en el cielo, dice. Y este ángel, mis hermanos, dice, llevaba el evangelio eterno, ¿verdad? Entonces vemos a un ángel, mis hermanos, y un ángel en la Biblia, ¿qué representa? ¿Quién se recuerda? Es un mensajero, mis hermanos, ¿verdad? En este caso es Juan, es el ángel, mis hermanos. Y es lo que mira Juan. Ahora, en la actualidad, ¿quiénes son los mensajeros de Dios? Somos nosotros. Y es ahí donde esta aplicación también es para el día de hoy.
Este ángel llevaba el evangelio eterno, y su propósito era, mis hermanos, dice, anunciarlo en toda la tierra, a toda raza, nación, lengua y pueblo, dice. El mensajero tenía una tarea que realizar. Y la tarea era el predicar las buenas nuevas, el evangelio a toda la humanidad. Este es eterno, mis hermanos, porque Dios es eterno. Dios como creador, mis hermanos, es eterno, y este mensaje es eterno porque Dios es el que lo da, mis hermanos. Y este mensaje es eterno porque existe, mis hermanos, antes de la creación del mundo. Yo creo, mis hermanos, que Dios sabía de que Adán y Eva iban a desobedecer, mis hermanos. ¿Usted cree que Dios sabía que Adán y Eva iban a desobedecer o no lo sabía? Dios lo sabía, mis hermanos. Y Dios sabía que como ellos le iban a desobedecer, Dios también, mis hermanos, tenía que poner un plan en acción. ¿O no es así? Y en Génesis vemos, mis hermanos, una luz del evangelio. Cuando la palabra de Dios dice de que la simiente, que la serpiente, mis hermanos, iba a morder, ¿qué dice? El carcañal de la mujer. Y la simiente de la mujer, a esta serpiente, ¿qué iba a hacer, mis hermanos? La iba a pisotear. Ahí está hablando, mis hermanos, del evangelio de Jesucristo. Entonces este evangelio es eterno porque proviene de Dios y existe desde antes de la creación de todas las cosas. Pero luego, mis hermanos, en el versículo dice, gritaba a gran voz. Y este mensaje, mis hermanos, consiste en adorar a Dios de la creación, mis hermanos. Si nosotros hemos venido poniéndole atención a las lecciones, mis hermanos, el dragón, junto con la bestia, ¿qué es lo que buscan, mis hermanos? Buscan adoración, ¿o no es así? A través de sus falsas enseñanzas. Y aquí el ángel grita a gran voz, dice, teman a Dios y denle la gloria, dice. Ahora, ¿por qué hay que darle gloria a Dios? Y va en contraste, mis hermanos, con la gloria que busca el dragón y la bestia. ¿Por qué? Porque el ángel dice que debemos de adorar a Dios, pero también debemos de, ¿qué dice? De temerle, mis hermanos. Ahora, ¿qué entendemos nosotros? Teme a Dios. ¿Cuántos le tememos a Dios? Porque si le tememos a Dios, mis hermanos, algo mal estamos haciendo. Yo le temo a la policía, mis hermanos, cuando el letrero dice 55 y yo voy a 70. Y miro a un policía y ¿qué hago? Me da miedo, mis hermanos. ¿Por qué me da miedo? Porque estoy infringiendo ¿qué? La ley. Pero si yo voy a 55, miro al policía y ¿qué hacemos? Hasta lo saludamos, ¿o no es así? No tenemos nada que temer. Cuando nosotros tememos a Dios, mis hermanos, algo mal hay en nosotros que no concuerda. Ahora, el temor que habla aquí no es un temor de miedo, mis hermanos, sino que es un temor que equivale a entender y a respetar su poder y su persona, lo que Él es, mis hermanos. Por eso yo les decía, cuando tú vienes a la casa de Dios y no le das reverencia a la palabra de Dios como le deberíamos de dar, esa es falta de respeto, esa es falta de temor, porque no estamos reverenciando, no le estamos dando lugar a la palabra de Dios, esa palabra
que se merece prioridad en este momento, mis hermanos. ¿Ah? Cuando no valorizamos o respetamos el poder de Dios y lo que Él es, mis hermanos, eso es no tener temor, eso no es tener reverencia. Y cuando nosotros no tenemos a Dios como prioridad, mis hermanos, y lo veneramos por lo que Él es cuando andamos todos temerosos. No, que no venga Dios hoy, hermanos, porque si hoy viene Dios, yo voy a ser una uva. Y yo no quiero ser pisoteado. Pero cuando yo entiendo y sé lo que es temer a Dios, respetarlo, honrarlo, ¿ah? Darle prioridad, darle reverencia, ¿ah? En este lugar y en todo lugar, mis hermanos, nosotros lo estamos honrando y lo estamos glorificando por lo que Él es. ¿Ah? Darle a Dios la gloria equivale a expresar la majestad de su poder y de su persona. ¿Cuánto nos gozamos cantando al Señor, mis hermanos? Ahora, ¿lo hacemos por emoción o lo hacemos por convicción? Porque es emoción cuando solo lo hacemos en este lugar, mis hermanos. Si solo aquí adoramos a Dios levantando la mano, gritando gloria a Dios, cerrando los ojos y ay, qué bonito, y gloria a Dios, y lloramos, y no que sea malo esto, mis hermanos, pero si allá afuera durante la semana no tenemos tiempo con Dios, Dios no tiene prioridad en nuestra vida, mis hermanos, lo que hacemos aquí es emoción, mis hermanos, porque no concuerda mi vida en relación con Dios, con esa verdadera adoración. ¿Ah? Pero qué hermoso es cuando paso una semana, yo adoro al Señor en mi trabajo, en mi casa, donde quiera que sea, a través de mi obediencia, a través de un canto, a través de la oración, a través de leer la palabra, y vengo a la iglesia, mis hermanos, y oigo aquel canto y wow. Pero qué triste es, mis hermanos, cuando nada, 6 días y un sábado por la tarde, creemos que ya la tenemos hecha. Y no es así el evangelio, mis hermanos. No es así la realidad de lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. Y lo vamos a ver en las 2 cosechas. El trigo y las uvas, mis hermanos. Las consecuencias de vivir una vida, una espiritualidad fría. Así como Dios le dijo a aquella iglesia, porque no eres, ¿qué dice? Ni fría ni caliente, ¿qué dice el Señor? Aquí no es de un pie adentro los sábados y el otro pie afuera durante la semana. Así no es el evangelio, mis hermanos. No es de estar tibios. O somos fríos, ¿o qué? O somos calientes, dice el Señor. Pero la tibieza, ¿qué le produce a Dios? ¿Qué le produce a Dios la tibieza? Malestar estomacal. Y una vez más, no es una escena bonita la que Dios dice, mis hermanos. ¿Ah? Yo te vomitaré de mi boca nuestras acciones, mis hermanos. Entonces, el primer mensaje, ¿en qué consistía? Predicar el evangelio. Ese ángel en la actualidad representa a la iglesia. Pero hay que también dice que gritaba en gran voz: teme a Dios y denle gloria. Es importante este primer mensaje, mis hermanos. Ahora, versículo 8, donde vamos a ver el segundo mensaje. No sé si me podían regalar un poquito de agua, mis hermanos. Preferencia una Pepsi con hielo, ¿verdad?
Dice el segundo mensaje, versículo 8 dice, lo seguía un segundo ángel que gritaba, mis hermanos. Y este segundo mensaje, mis hermanos, que el ángel gritaba, ¿cuál era la expresión del ángel, mis hermanos? ¿Qué era lo que gritaba el ángel? Ya cayó, ya cayó. ¿Y quién cayó, mis hermanos? La gran Babilonia. Y si nos ha enseñado, mis hermanos, que cuando una palabra se repite más de una vez, le está dando un énfasis, gracias. No es un error de escritura. Ya cayó, dando un énfasis, mis hermanos, que este imperio, mis hermanos, que hemos venido aprendiendo con sus filosofías y sus falsas enseñanzas, ¿qué dice el ángel? Ya cayó, dice. La que hizo que todas las naciones bebieran el excitante vino de su adulterio, dice, mis hermanos. Entendemos que la Babilonia es el nombre dado a una mujer que se mantiene en un directo contraste, mis hermanos, con la mujer real en Apocalipsis 12. A Babilonia se le describe como una prostituta embriagada, tratando de ganar adherentes para practicar su estilo de vida mediante el comportamiento de su copa de inmundicia, dice. En lugar de una institución o personificación de la propaganda del anticristo como la bestia del imperio o la bestia del falso profeta, Babilonia, dice, es una mujer. Es una comunidad de aquellos que se identifican con la marca de la bestia. Ella tiene, dice, un futuro muy corto y caerá según lo describe el mensaje del segundo ángel, mis hermanos. ¿Qué va a pasar con esta mujer? ¿Qué va a pasar con la gran Babilonia, mis hermanos? Va a caer. Y no solo va a caer ella, sino que ¿quiénes más? Todos aquellos que lleven el sello de la bestia, mis hermanos. El sello de la bestia dice en su frente, el 666. Y la marca dice en su mano derecha. ¿Cuántos tienen la marca de la bestia, mis hermanos? ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué el 66 en su frente, mis hermanos? Porque es su manera de pensar, sus filosofías, sus creencias. Y todos los que creen igual a la gran Babilonia van a caer. Ahora, no ha caído, mis hermanos. O ya cayó. Pero va a caer, mis hermanos. Va a caer. Ella y todos aquellos que piensan y creen como ella. Aquellos que han mezclado el paganismo con la religión, con las escrituras. Aquellos que no le den gran cosa a aquello que el mundo practica y que de repente nosotros la estamos practicando. Es que no es malo. Es que es bonito, se siente bonito, pero no es malo. Ahora, ¿quién dice que no es malo? ¿Lo dice la Biblia o lo dicen las enseñanzas de la gran Babilonia o las filosofías del día de hoy, mis hermanos? En la actualidad está muy de moda el tema de
de la ideología de género, mis hermanos. ¿O no es así? Ahora, ¿qué dice la Biblia de la ideología de género, mis hermanos? ¿Qué presenta la Biblia? La Biblia dice de que hay que hombre y qué más, y mujer. ¿Y qué más? Y solo eso, mis hermanos. Ahora, la ideología de género, ¿qué dice? Que si tú eres hombre y te sientes mujer, y la sociedad en la cual vivimos, mis hermanos, ¿qué dice? Pero ¿qué de malo hay? Y hay muchos cristianos, mis hermanos, que ¿qué dicen? ¿Qué de malo hay? ¿Acaso no son hijos de Dios? ¿Acaso Dios no los creó? Cristianos que leen la palabra, mis hermanos, que saben lo que Dios ha establecido. El matrimonio lo instituyó ¿quién? Dios, y lo instituyó entre ¿quién? Un hombre y ¿quién? Una mujer. Pero hoy la ideología, mis hermanos, da la libertad y promueve de que si una mujer se quiere casar con una mujer y un hombre con hombre, ¿qué dice? Y las leyes apoyan, las instituciones apoyan y dicen, no hay nada de malo. Pero dice de que toda esta ideología y todos los que creen en ella, mis hermanos, en su momento van a caer. Porque todos los que practican han bebido, dice, del vino de su adulterio, mis hermanos, de su fornicación. Este es el segundo mensaje, ¿o no es así? El primero, ¿cuál es? Predica. Nosotros somos la voz de Dios con un mensaje. Y no puede haber mensajes sin mensajeros, mis hermanos. ¿O no es así? El segundo mensaje es la buena noticia, que la gran Babilonia ha caído. Luego el tercero, en su versículo 9 dice, lo seguían un tercer ángel que clamaba a gran voces. Y miren lo que dice, mis hermanos. Si alguno adora a la bestia y su imagen y se deja poner en la frente o en la mano la marca de la bestia, beberá el vino del furor de Dios, que en la copa de su ira está pura, no diluido, dice. Será atormentado con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles y del Cordero. El humo de este tormento sube por los siglos de los siglos. No habrá descanso ni de día ni de noche para el que le adore a la bestia y su imagen, ni para quien se deje poner la marca de su nombre. En esto consiste, dice, la perseverancia de los santos, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles, que dice, a Jesús. Este es el tercer mensaje, mis hermanos. Aquellos que participan de la copa de Babilonia también beberán de la copa de la ira de Dios. La bestia del imperio también será destruida. Es importante analizar nuestras vidas y en qué estamos, en qué creemos y qué practicamos, mis hermanos. Mi hermano Tito en la mañana daba el ejemplo. Y un ejemplo, mis hermanos, que está bien penetrado en las iglesias cristianas. La reverencia al Dios Sol, mis hermanos. ¿Se recuerdan? Y la reverencia o el día específico para honrar al Dios Sol, ¿cuál era? Era un 25 de diciembre, una fiesta pagana, donde había festividad, mis hermanos,
pecaminoso donde se honraba a este Dios, a esta divinidad, al Dios Sol. Era una costumbre pagana, pero ¿qué hizo la Gran Babilonia, mis hermanos? ¿Qué hizo con esta festividad pagana? En la mañana le preguntaba a un hermano acerca de una frase y espero que la diga correctamente, porque tiene que ver con lo que representa la bestia y el dragón. Yo le decía, hermano, ¿cómo es aquella frase que dice: aunque a la mona la vista, no, aunque la mona se vista de seda, mona se queda? ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Y traigo esta frase porque esta festividad lo único que hacen es que la disfrazan, mis hermanos. Le ponen una vestidura que atrae al mundo cristiano. La visten a esta festividad pagana, la visten como algo bonito. Y el 25, que es la fiesta pagana para el Dios Sol, viene, mis hermanos, la Gran Babilonia, la ramera. ¿Y qué dice? Hoy vamos a celebrar el 25 de diciembre, ¿qué? El nacimiento ¿de quién? De Jesucristo. Y cuando un 25 de diciembre se celebra el nacimiento de Jesucristo, en realidad, ¿qué se está celebrando, mis hermanos? ¿Nació Jesucristo un 25 de diciembre? ¿Qué se está celebrando entonces? Pero muchos de nosotros miramos el 25 y lo miramos como algo atractivo, ¿o no es así? Ay, es que la noche buena, dice, me recuerda cuando estaba en mi país. ¿Ah? ¿Cuántos de ustedes celebran la noche buena, mis hermanos? Que de buena no tienen nada. Ay, hermanos, es que es el único día que mi familia se puede reunir. Mentiras. ¿Ah? Acomodamos las cosas a nuestra conveniencia. ¿Ah? Porque cuando mis familiares que no son conocedores de las escrituras, el 24 ¿cuándo es que se celebra la Nochebuena? ¿El 24? ¿Ah? Cuando nos dicen, ven, vamos a tener una comida. No nos dicen, ven, vamos a celebrar la Nochebuena. Nos dicen, ven, vamos a tener una comida. ¿Qué decimos nosotros? Ah, no, yo voy a ir, pero va a ser un medio para evangelizar. ¿O no es así? ¿Qué evangelizar ni qué nada, mis hermanos? Ahí estamos, muchos de nosotros. ¿Ah? Y la Biblia dice, mis hermanos, que la bestia y todos aquellos que adoraron la bestia y su imagen, mis hermanos, también van a experimentar ¿qué? La ira de Dios. Porque ellos llevan la marca de la bestia en su frente y la marca en su mano derecha, mis hermanos. No es una marca literal, tiene que ver con nuestra forma de creer, con nuestra forma de pensar. No esperen tener el 666 como un tatuaje en su frente, ni un microchip en su mano, mis hermanos, como muchas de las veces sale ahí. Es que están poniendo un microchip en el ser humano. Esa es la marca de la bestia, dice. Y si no lo tienes, no vas a poder comprar nada. Y ahí estamos nosotros, ¿qué? Cayendo, mis hermanos. Entonces, el tercer mensaje dice de que así como cae la bestia, mis hermanos, también los que la adoran, dice, van a experimentar el furor de Dios. Pero luego dice, mis hermanos, y quiero aclarar el versículo 11, dice: el humo de este tormento, dice, sube por los siglos de los siglos.
No habrá descanso ni de día ni de noche para el que adore a la bestia y a su imagen, ni para quien se deje poner la marca de su nombre, mis hermanos. ¿Cuántos creen en el infierno, mis hermanos? Porque se nos ha enseñado, y no la iglesia, mis hermanos, que al final de todos, unos van a ir a la vida eterna y otros van a ir al lago de fuego. Y en el lago de fuego dice de que vamos a estar ¿cuándo? ¿Cuánto tiempo vamos a estar en el lago de fuego, hermanos? ¿Cómo dice? ¿Para siempre? No. No vamos a estar en el fuego en toda la eternidad, mis hermanos. No vamos a estar en el lago de fuego por todo tiempo. Y aclaro esto, mis hermanos, porque este concepto de que los que desobedecen a Dios van a permanecer en el lago de fuego toda la eternidad, mis hermanos. Y la eternidad está reservada ¿para quién? ¿Para quién está reservada la eternidad? Para los hijos de Dios. Si yo tengo vida eterna y aquel está sufriendo en el lago por la eternidad, ¿qué diferencia hay? No sé si me estoy dando a entender, mis hermanos. Pero este concepto, esta ideología de un infierno, que ahí van a estar las personas sufriendo por toda la eternidad, es una enseñanza de la segunda bestia, mis hermanos. El que desobedece no va a estar en el lago de fuego eternamente, mis hermanos, porque la eternidad es exclusivamente solo para los hijos de Dios. Pero esta es una ideología, una enseñanza que muchos de nosotros creemos que el lago de fuego va a ser eterno, y no es eterno, mis hermanos. Versículo 14, y acá se vamos a ir terminando, mis hermanos. La cosecha de la tierra, dice. Miré, dice, y apareció una nube blanca, sobre la cual estaba sentado alguien semejante al Hijo del Hombre. En la cabeza tenía una corona de oro y en la mano una hoz afilada. Entonces salió del templo otro ángel y le gritó al que estaba sentado en la nube: mete la hoz y recoge la cosecha. Ya es tiempo de segar, pues la cosecha de la tierra está madura. Así que el que estaba sentado sobre la nube pasó la hoz y la tierra, dice, fue segada, mis hermanos. Ahora, ¿quiénes van a participar de esta primera cosecha? Y la cosecha tiene que ver, mis hermanos, con el trigo que viene primero. Se dice que el que está sentado sobre la nube tiene apariencia como el Hijo del Hombre. ¿A quién se le conoce en las Sagradas Escrituras como el Hijo del Hombre? Nuestro Señor Jesucristo, dice. El título dado a Jesús. Y está empuñado, dice, la hoz sobre la tierra. Algunos creen, dice, que la cosecha de trigo es el juicio general. Aún, dice, cuando las metáforas de la era son usadas con frecuencia para describir el juicio y la destrucción, no obstante, dice, aquí es probable que esto describa, dice, la salvación, o sea, la cosecha culminante a final de los justos hacia la vida eterna, mis hermanos. Entonces, la primera cosecha de trigo tiene que ver con quiénes, mis hermanos. Con sus hijos. Tiene que ver con aquella primera resurrección. Con aquellos, mis hermanos, como decía Apocalipsis en la última frase que leíamos, dice: en esto consiste, dice, la perseverancia de los santos, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús. La primera cosecha tiene que ver con aquellos
que guardan sus mandamientos y le han sido fiel al Señor. Él, mis hermanos, va a venir y va a dar su galardón a sus hijos. Pero vemos dos características en sus hijos: guardan sus mandamientos y ¿qué más? Y le son fieles. Por eso la importancia, mis hermanos, de ser parte de la primera cosecha que Juan mira, que está nuestro Señor Jesucristo, dice, con la hoz en la mano, listo para ir y cosechar el fruto, mis hermanos, de su crucifixión, de sus hijos que le adoraron, que sus hijos que le fueron fiel. Esta es la primera cosecha. Pero dice el versículo 17: del templo que está en el cielo salió otro ángel, que también llevaba una hoz afilada, dice. Del altar salió otro ángel que tenía autoridad sobre el fuego y le gritó al que llevaba la hoz afilada: mete tu hoz y corta los racimos del viñedo de la tierra, porque sus uvas ya están maduras. El ángel pasó la hoz sobre la tierra, recogió las uvas y las echó en el gran lagar de la ira de Dios. Las uvas fueron exprimidas fuera de la ciudad, y del lagar, dice, salió sangre, la cual llegó hasta los frenos de los caballos en una extensión, dice, de 300 kilómetros, mis hermanos. ¿Qué vemos en la segunda cosecha? Dice que el ángel va y corta, que dice, las uvas, mis hermanos. Y una vez más nos lleva a lo que decía el profeta Isaías y el profeta Joel, mis hermanos. Y corta las uvas, mis hermanos, ¿para qué? Para ser destruidas, para ser pisoteadas. La segunda cosecha, mis hermanos, tiene que ver con el juicio de Dios. Y dice de que de este proceso o de este juicio, dice, o de este lagar, mis hermanos, en lugar que saliera jugo de uva, dice que salía sangre, dice, la cual llegó hasta los frenos de los caballos, dice, en una extensión de 300 kilómetros. Lo que el escritor está escribiendo, mis hermanos, es una exageración, una hipérbole, si no me equivoco, en términos de hermenéutica, mis hermanos. Es como cuando usted le dice a su esposa: yo te amo de aquí a la eternidad. ¿Qué le está diciendo? Que la va a amar por toda la eternidad. ¿Se puede amar por toda la eternidad? No se puede. Lo que le está expresando es que la ama, ¿qué? Mucho. O cuando usted le dice a su hijo: te lo he dicho 1000 veces y no haces caso. ¿Qué le estamos diciendo? Estamos exagerando la terminología, mis hermanos. Y lo que el Señor nos enseña en su juicio, mis hermanos, es que va a ser algo horroroso. Va a ser algo espantoso, mis hermanos, que le va a suceder a la bestia y a todos aquellos que adoran su imagen, a todos aquellos que llevan la seña de la bestia en su frente y en su mano, todos aquellos que practican, mis hermanos, estas falsas enseñanzas. ¿Qué nos enseña esta lección? Yo vuelvo y repito, mis hermanos, hay 3 mensajes poderosos. La iglesia está llamada a predicar. Y la buena noticia, mis hermanos, para la humanidad y para todos aquellos que deseamos que el Señor venga, mis hermanos, es que esta ideología o este imperio corrupto va a caer, mis hermanos. Y no solo va a caer él, sino todos aquellos que lo siguen.
Y en ese juicio, mis hermanos, Dios va a recompensar a cada quien según su obra. Ahora, hago la pregunta: ¿qué nos gustaría hacer? ¿Trigo o uvas? Si queremos ser trigos, ¿qué hay que hacer? Hay que guardar los mandamientos. ¿Y qué más? Y mantenernos fieles al Señor. Pero si queremos ser uvas, mis hermanos, sigamos siendo uvas. Pero todo lo que el hombre cosechare, ¿qué dice? Esa va a ser nuestra recompensa. Ahora, ¿tiene consecuencias lo que hagamos el día de hoy para el día de mañana? ¿Qué creen ustedes? Reflexionemos, hermanos. Reflexionemos. Lo que nosotros hacemos el día de hoy va a tener consecuencias el día de mañana cuando el Señor venga. Porque guardar los mandamientos y serle fiel al Señor es más que venir a la iglesia. Es más que pertenecer a una denominación. Es un privilegio y es un gran compromiso. Termino con el pensamiento final, hermanos. En esta lección comienza a revelar el mensaje que la iglesia está llamada a presentar al mundo. Este consiste en la verdad acerca de Dios y las consecuencias de una rebelión. Salga de la comunidad de aquellos que adoran al reino de este mundo, Babilonia. Acérquese a la comunidad del Cordero, donde hay vida permanente. El mensaje está aquí. Ya viene la cosecha. El Señor dice: el que tenga oídos, ¿qué dice, mis hermanos? Oiga, ¿verdad? Que esta palabra, mis hermanos, sea de edificación, ¿verdad? Y de reflexión para nuestras vidas. Pasa